Durante 25 años de matrimonio, Todd y Barbara Kenhammer parecían la definición de una pareja perfecta, al menos según lo decía su hija. Fueron novios desde la preparatoria y con el paso del tiempo se convirtieron en el tipo de enamorados que muchos consideraban casi demasiado ideales para ser reales. Barbara adornaba su estación de trabajo en la cafetería escolar con flores y fotografías familiares, una muestra visible de la vida tranquila y amorosa que llevaban en su granja en una zona rural de Wisconsin. Pero aquel retrato de estabilidad se quebraría de forma inesperada en un camino solitario cerca de West Salem. Lo que ocurrió ahí desencadenó una historia tan extraña y tan difícil de creer que engañaría a los investigadores, destrozaría a una familia entera y dejaría a toda una comunidad cuestionando lo que creían saber sobre el amor verdadero. La mañana del viernes 16 de septiembre de 2016, a las 8:09 a.m., una llamada desesperada al 911 sacudió el centro de emergencias del condado de La Crosse. La angustia en la voz de Todd Kenhammer era imposible de ignorar. Entre sollozos y respiración entrecortada, alcanzó a decir que una tubería, o algo parecido, había atravesado el parabrisas de su auto. Barbara, según él, había sido golpeada, estaba sangrando, sin responder, muriéndose frente a él. Todd relató que viajaban por la County Highway M cuando ocurrió lo imposible. Una pieza metálica de entre 10 y 12 libras habría caído de un camión que venía en sentido contrario, impactando con fuerza brutal el parabrisas de su Toyota Camry y golpeando directamente a Barbara. Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron una escena que jamás olvidarían. El Camry gris estaba detenido en una zanja poco profunda, el parabrisas destrozado con una tubería incrustada como si fuera una lanza. Barbara permanecía desplomada en el asiento del pasajero, su termo tirado en el piso. Todd, cubierto de cortaduras y moretones, decía haber retirado la tubería para poder darle una RCP. A simple vista, parecía un accidente tan extraño como terrible, un hecho fortuito e imposible de predecir. Pero algunas tragedias, descubrieron después, son en realidad mentiras meticulosamente construidas. Barbara Lynn Kenhammer había nacido el 21 de marzo de 1970. Era el tipo de mujer que llenaba cualquier espacio con calidez, alegre, amable y capaz de iluminar hasta el día más rutinario, según contaban sus compañeras en la cafetería de la escuela secundaria local. Su vida dio un giro cuando, siendo adolescentes, conoció a Todd Allen Kenhammer, nacido el 8 de diciembre de 1969. Su historia comenzó como un romance típico de pueblo pequeño, dos jóvenes enamorándose profundamente en un rincón tranquilo de Wisconsin. Desde el principio, parecían inseparables. Se casaron siendo muy jóvenes, apenas con 21 años, y para 2016 celebraban su 25º aniversario de matrimonio. Lo que habían construido juntos parecía casi un sueño. Una vida estable en una propiedad rural cerca de West Salem. Días organizados entre el trabajo, pequeños proyectos y la rutina familiar. Todd se desempeñaba como operador en Crown Cork and Seal, una planta metalúrgica local, y tenía además un negocio secundario de reparación de vidrios automotrices. Barbara trabajaba medio tiempo en la cafetería de la escuela, lo que le permitía coordinar su horario con el de Todd para acompañarlo en recados mañaneros. Tuvieron 2 hijos, Jessica y Jordan, quienes crecieron viendo a sus padres como un ejemplo de unión inquebrantable. Jessica, de hecho, declararía más tarde que el matrimonio de sus padres era absolutamente perfecto, sin conflictos visibles, sin tensiones, sin los problemas comunes que afectan a tantas parejas. Para 2016, la familia parecía estar en uno de sus mejores momentos. Estaban por comprar las 80 acres de la granja donde vivían, realizaban proyectos de construcción juntos y además acababan de convertirse en abuelos. Todo apuntaba a una vida plena, tranquila y estable, pero lo que parecía un sueño americano construido con esfuerzo estaba a punto de transformarse en una pesadilla inimaginable, y pronto quedaría claro que la tragedia que se avecinaba no era un accidente fortuito, sino algo mucho más oscuro, oculto a plena vista dentro del hogar que todos creían ejemplar. La mañana del 16 de septiembre de 2016 comenzó nublada y común en el condado rural de La Crosse. Alrededor de las 7:30 de la mañana,
Todd y Barbara subieron a su Toyota Camry gris y se dirigieron hacia el norte por la County Highway M en dirección a Hamilton. Barbara tenía que presentarse a trabajar en la cafetería escolar, pero antes, según Todd, pasarían a recoger la camioneta de un amigo para reemplazarle el parabrisas, uno de los trabajos que Todd realizaba como ingreso adicional. Una cámara de vigilancia de una granja cercana registró el Camry pasando a las 7:57 a.m. En el video, nada parecía fuera de lo normal, solo un matrimonio haciendo una diligencia rutinaria, como tantas veces lo habían hecho en sus 25 años juntos. Pero unos minutos después, su vida daría un giro devastador. A las 8:09 a.m., Todd marcó desesperado al 911. Su voz sonaba tensa, llena de angustia auténtica. «Una tubería o algo atravesó el parabrisas», le dijo al operador. «Barbara fue golpeada, está sangrando, no responde». Su relato fue tan detallado como impactante. Mientras circulaban por la carretera, una pesada tubería metálica habría caído de un camión de plataforma que venía en sentido contrario. Según Todd, el objeto voló hacia ellos como un proyectil, irrumpió por el lado del pasajero y golpeó a Barbara en la cabeza y el cuello con una fuerza brutal. Afirmó que ella perdió el conocimiento de inmediato, que él detuvo el vehículo, retiró la tubería y trató de hacerle RCP mientras pedía ayuda. Cuando los agentes llegaron poco después, encontraron una escena que coincidía con lo que Todd había descrito. El Camry estaba detenido en la orilla derecha del camino, con la llanta delantera en una zanja baja. El parabrisas tenía un agujero irregular donde la tubería supuestamente había entrado. Barbara yacía inconsciente en el asiento del pasajero, herida gravemente. Todd presentaba cortaduras y moretones en manos, cuello y torso. Explicó que se los hizo golpeando el vidrio y manipulando fragmentos para ayudar a su esposa. La tubería metálica descansaba cerca, como la pieza fatal que había convertido un viaje cotidiano en una tragedia. Los paramédicos trabajaron rápido, trasladando a Barbara a Gunderson Health System en La Crosse, mientras Todd cooperaba con los oficiales y repetía su versión, un accidente extraño e impredecible que había destruido su mundo en segundos. Mientras los médicos luchaban por salvar a Barbara, los oficiales comenzaron a examinar cada detalle del supuesto accidente. A primera vista, todo parecía consistente con un golpe de carretera inusual, pero conforme los expertos observaron el parabrisas, el ángulo del impacto y la posición del vehículo, surgieron pequeñas inconsistencias que encendieron dudas silenciosas. Todd explicó que persiguió brevemente al camión de plataforma del que, según él, había caído la tubería. Declaró que dio la vuelta y manejó unos minutos intentando alcanzarlo, pero que luego desistió y decidió regresar para atender a Barbara. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona no mostraron ningún camión similar circulando por el área en ese periodo. Tampoco se hallaron marcas de frenado o giros bruscos en la carretera que indicaran la supuesta maniobra de persecución. Los investigadores notaron también que la tubería encontrada era sorprendentemente limpia para haber caído desde un vehículo en movimiento. No tenía grasa fresca, marcas de arrastre, ni suciedad acumulada, algo extraño para un objeto de uso industrial que debería haber estado expuesto al trabajo diario. Cuando se revisó su superficie, descubrieron que su desgaste era antiguo, como si hubiera estado guardada por largo tiempo sin uso reciente. Mientras tanto, la condición de Barbara empeoraba rápidamente. Había sufrido lesiones severas en la cabeza, laceraciones profundas en el cuello y múltiples fracturas internas. Pese a los esfuerzos médicos, fue declarada muerta esa misma noche. La conmoción sacudió a toda la comunidad. Nadie podía creer que la mujer considerada el corazón de su familia y del vecindario hubiera perdido la vida de forma tan abrupta y violenta. Con la muerte confirmada, la investigación cambió de tono. Los peritos reconstruyeron la trayectoria potencial de una tubería lanzada desde un camión y concluyeron que, por su peso y dimensiones, debería haber causado destrozos mucho mayores dentro del auto. El daño observado no concordaba con la fuerza que un objeto de ese tamaño generaría al impactar a alta velocidad. A medida que los detalles se volvían más confusos, la historia que inicialmente parecía un accidente trágico comenzó a tomar otro matiz, y cada duda nueva apuntaba en una misma dirección: Todd Kenhamer. Conforme avanzaba la investigación, los detectives comenzaron a examinar minuciosamente los movimientos de Todd antes, durante y después del supuesto accidente. Su relato había sido firme desde el inicio, pero pequeños detalles empezaron a contradecirlo. Primero, él aseguró que estaba de camino a reparar el parabrisas de la camioneta de un amigo, pero cuando los oficiales hablaron con ese amigo, este afirmó que jamás habían programado una cita para ese día. Es más, dijo que su vehículo no necesitaba ninguna reparación de vidrio en absoluto. Ese descubrimiento levantó una nueva bandera roja. ¿Por qué Todd
habría inventado un recado que nunca existió. Y si no se dirigían realmente a reparar un parabrisas, ¿a dónde iban él y Bárbara aquella mañana? La policía analizó también los rastros de sangre dentro del auto. Algo no encajaba. La distribución no coincidía del todo con el impacto descrito por Todd. Los patrones sugerían que Bárbara podría haber sido lesionada antes de que el parabrisas fuera dañado. Además, los fragmentos de vidrio hallados sobre su cuerpo no concordaban con la versión de un golpe directo a través de la ventana. Los forenses determinaron que había inconsistencias significativas en la forma en que los cristales se encontraban distribuidos sobre su ropa y en el asiento. El comportamiento de Todd durante las entrevistas también comenzó a llamar la atención. Aunque lloraba y afirmaba estar devastado, su versión de los hechos cambiaba ligeramente cada vez que los agentes le pedían que repitiera los detalles. En unas ocasiones, decía que vio la tubería caer desde lo alto del camión. En otras, que apenas la notó cuando ya estaba atravesando el vidrio. Por momentos mencionaba que Barbara había emitido un quejido antes de perder el conocimiento, y en otros juraba que ella cayó inconsciente de inmediato. Los expertos en reconstrucción de accidentes concluyeron finalmente que, de haber ocurrido un golpe como el que Todd describía, la posición del asiento, los daños internos del vehículo y las heridas de Barbara tendrían que haber sido muy diferentes. En lugar de un impacto limpio desde el exterior hacia adentro, el patrón sugería un daño causado desde distancias más cortas, con un ángulo poco probable para un objeto volando desde la carretera. A esas alturas, el caso estaba dejando de parecer un accidente extraño y estaba tomando la forma de algo mucho más grave, un homicidio cuidadosamente disfrazado. Mientras la evidencia técnica se acumulaba, los investigadores comenzaron a analizar la dinámica familiar de los Kenhammer. A simple vista, Todd y Bárbara parecían el matrimonio perfecto, unidos, trabajadores y profundamente dedicados a sus hijos y nietos. No había registros de violencia doméstica, peleas fuertes ni problemas financieros significativos, nada que sugiriera un motivo claro para que Todd quisiera hacerle daño a su esposa. Sin embargo, los detectives sabían que la ausencia de conflictos visibles no descartaba la posibilidad de tensiones ocultas. Conforme siguieron escarbando, encontraron un detalle que los hizo detenerse. Todd mantenía conversaciones frecuentes por redes sociales con varias mujeres, algunas de tono ambiguo. Aunque no se trataba de pruebas de infidelidad, sí revelaban un comportamiento que Bárbara desconocía por completo. Para los investigadores, aquello sugería que la relación de pareja podría no ser tan impecable como la familia la describía. ¿Acaso Todd estaba buscando atención fuera del matrimonio? ¿O podía haber una doble vida que nadie había notado? En paralelo, surgió otra observación inquietante. En los días previos al incidente, varios compañeros de trabajo describieron a Todd como nervioso, distraído y más inquieto de lo normal. Incluso uno de ellos recordó que Todd había hecho un comentario extraño sobre cómo la vida puede cambiar en un segundo. Aunque algo tan vago no era suficiente para sacar conclusiones, comenzó a parecer parte de un patrón más amplio. La autopsia de Bárbara reforzó aún más las sospechas. Sus heridas no eran totalmente compatibles con la trayectoria de una tubería volando desde la carretera. Presentaba lesiones en el cuello y la cabeza que solo podían explicarse con movimientos repetidos o impactos más cercanos, no con un único golpe violento. Además, los hematomas en sus brazos indicaban que había levantado las manos en un acto reflejo para protegerse. Para los forenses, era mucho más probable que hubiera sufrido un ataque físico antes de que el parabrisas se rompiera. La pregunta ya no era si Todd había dicho la verdad, la pregunta era por qué había construido una historia tan elaborada para ocultar lo ocurrido aquella mañana. Y sobre todo, ¿qué había desencadenado realmente la tragedia que terminó con la vida de Bárbara? Con todo lo descubierto, los investigadores estaban listos para confrontar a Todd. Lo citaron a una entrevista formal y aunque él aceptó asistir voluntariamente, su comportamiento parecía dividido entre angustia genuina y un intento constante por controlar la narrativa. Repetía su historia, pero cada nueva pregunta requería que ajustara algún detalle. Cada aclaración parecía abrir una nueva contradicción. En un momento de la entrevista, los agentes demostraron fotografías de la tubería y del parabrisas. Todd afirmó que la tubería había entrado como un proyectil, impulsada por la velocidad del camión. Sin embargo, cuando los especialistas le explicaron que el vidrio del parabrisas estaba roto hacia afuera en ciertas áreas, algo incompatible con un objeto que entra desde la carretera hacia el interior, él se mostró confundido. Tartamudeó, intentó dar explicaciones alternativas, pero ninguna concordaba con los análisis técnicos. Las autoridades también revisaron cuidadosamente los registros telefónicos de Todd. Aunque no encontraron comunicaciones incriminatorias directas, sí encontraron lapsos de tiempo no explicados en sus movimientos
movimientos esa mañana. El GPS del vehículo mostraba pequeñas desviaciones en la ruta que no coincidían con su versión. Parecía haber conducido en círculos durante varios minutos antes del 911, algo que jamás mencionó. Algunas personas cercanas comenzaron a notar cosas que antes habían pasado por alto. Un vecino recordó haber visto a Todd más temprano ese día manejando solo, aunque Todd insistió en que siempre había estado con Bárbara. Un trabajador de la zona dijo haber visto el coche circulando lento, como si buscara algo, y luego acelerando sin motivo aparente. El 6 de diciembre de 2016, casi 3 meses después del supuesto accidente, la Fiscalía presentó cargos formales contra Todd Kenhammer por homicidio intencional en primer grado. La noticia cayó como una bomba en la comunidad de West Ellen. Todd fue arrestado sin incidentes, y aunque mantuvo su inocencia desde el primer momento, la evidencia acumulada pesaba más que su versión del relato. Para los investigadores, el caso ya no era una tragedia inexplicable, era un asesinato encubierto bajo la apariencia de un accidente imposible. El juicio comenzó en diciembre de 2017. La sala del tribunal se llenó con familiares, vecinos y curiosos que querían entender qué había ocurrido realmente aquel 16 de septiembre. Todd, vestido con traje oscuro, se sentó junto a su defensa con expresión tensa pero contenida. A lo largo del juicio, su familia mantuvo un apoyo inquebrantable. Su hija Jessica incluso rompió en llanto en varias ocasiones al afirmar que su padre jamás habría dañado a su madre. Los fiscales comenzaron presentando los análisis forenses, mostraron la tubería, los patrones de vidrio, las lesiones de Bárbara y las inconsistencias mecánicas del vehículo. Un experto explicó que el tipo de daño en el parabrisas era imposible de lograr con una tubería lanzada desde un camión a alta velocidad. Otro especialista detalló que las heridas en Bárbara indicaban una agresión cercana, no un golpe accidental. Cada testimonio reforzaba la idea de que la historia de Todd no solo era improbable, sino físicamente insostenible. La defensa, por su parte, insistió en que Todd estaba devastado, que sus cambios en la historia eran producto del trauma y no de culpa. Presentaron a amigos y familiares que lo describieron como un hombre trabajador, amoroso y dedicado a su esposa. También argumentaron que no existía un motivo claro para el crimen, que Todd y Bárbara no tenían problemas graves y que él no tenía antecedentes de violencia. El jurado escuchó a ambos lados con atención, pero también observó a Todd con detenimiento. Su forma de responder, su lenguaje corporal y los tropiezos en sus explicaciones parecían pesar tanto como la evidencia material. Y cuando llegó el turno de la fiscalía para cerrar, dejaron claro su mensaje. Había demasiadas contradicciones para creer que se trataba de un accidente y demasiados indicios para ignorar la posibilidad del homicidio. El destino de Todd quedaría pronto en manos de 12 personas que ahora cargaban con la responsabilidad de decidir entre una historia trágica y una verdad aterradora. Tras aproximadamente 10 horas, el jurado anunció que había llegado a un veredicto. La sala se llenó rápidamente. Todos contenían la respiración mientras Todd era llamado a ponerse de pie. El juez le pidió al portavoz del jurado que leyera la resolución. Culpable de homicidio intencional en primer grado. Un murmullo recorrió la sala. Jessica rompió en llanto mientras Todd cerraba los ojos y apretaba la mandíbula con fuerza. Algunos asistentes bajaron la mirada. Otros asentían en silencio como si finalmente todo tuviera sentido. Todd fue esposado en ese mismo momento y escoltado fuera de la sala. Su destino estaba sellado. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. La familia de Todd mantuvo firme su postura. Aseguraban que era inocente y que el sistema había interpretado mal la evidencia. Jessica, su hija, se convirtió en su defensora más activa. Participó en entrevistas, creó páginas de apoyo y comenzó a recaudar fondos para contratar nuevos abogados. Para ella, su padre había sido víctima de un error judicial devastador. En prisión, Todd Kenhammer siguió proclamando su inocencia. En cartas a su familia, insistía en que amaba a Bárbara y que jamás le habría hecho daño. Sus abogados de apelación intentaron cuestionar los análisis forenses, alegando que los expertos habían interpretado la escena de manera errónea. Presentaron mociones argumentando fallas en el proceso, pero ninguna prosperó. La corte reafirmó el veredicto, sosteniendo que la evidencia física y las inconsistencias en la historia de Todd eran demasiado claras para ignorarlas. Mientras tanto, los investigadores que trabajaron en el caso defendieron su labor. Para ellos, la combinación de pruebas materiales, patrones de daño, testimonios contradictorios y la imposibilidad física del relato de Todd formaban un cuadro contundente. No se trataba de un simple
terror. Era un encubrimiento cuidadosamente construido que no resistió el escrutinio científico. Hoy, la muerte de Barbara sigue siendo un recordatorio doloroso de cómo, e incluso en los hogares que parecen más estables, pueden esconderse verdades oscuras. Su familia continúa honrándola, recordándola como una mujer amable, alegre y profundamente querida. Todd Canhammer, por su parte, permanece en prisión, aún sosteniendo que todo fue un accidente trágico. Pero para la justicia y para muchos que analizaron el caso a detalle, la verdad ya quedó escrita. Si te impactó este caso, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias como esta. Y si quieres seguir investigando conmigo, te invito a ver los otros casos del canal. Algunos son incluso más inquietantes que este.